Sin una persona totalmente libre e independiente, no hay verdadera democracia. Alberto Motesi, autor y conferencista. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! Lo aprendieron muy bien. Los dictadores conocen el poder de los medios. Hay que silenciar a los que nos critican. Aún los autócratas contemporáneos, entre las primeras cosas que controlan está la libre expresión. Putin, el ex agente de la KGB, al principio de su invasión a Ucrania, determinó condenas para aquellos que hicieran cualquier evaluación crítica. Sus socios en América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua, se especializan en cerrar medios críticos. ¿Qué importancia tienen los medios? Las redes sociales desplazarán a los medios tradicionales. ¿Qué importancia tienen los medios para sostener el sistema democrático? Hoy lo vamos a discutir. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Muy bienvenidos a Controversial, el tema de hoy candente, don Alberto Motesi, medios masivos y democracia. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, especialmente en un continente donde la democracia está en decadencia. Tenemos un invitado especial desde Colombia, vía Zoom, el señor Richard Freddy Muñoz, es periodista y asesor en estrategias de comunicación. Bienvenido al programa, ¿cómo está usted? Un abrazo. Muchas gracias, un gran placer acompañarlos esta oportunidad de estar en este programa en Controversial. Y me encanta la oportunidad de debatir a propósito de estos temas donde hay una gran necesidad en materia de lo que tiene que ver con los temas de los medios de comunicación en América Latina, aquí en Colombia y en todo el mundo. Bien, bueno, comencemos con eso. ¿Cómo están los medios masivos de comunicación en Latinoamérica? ¿Cómo los encuentra el día de hoy? Puedo hablarles de lo que está ocurriendo en Colombia, que es un reflejo de lo que ocurre a nivel de toda la región. Hay un fenómeno nuevo. Yo tengo una experiencia de varios años trabajando precisamente en medios masivos de comunicación, y hay un fenómeno que se está registrando, ustedes ya lo conocen, que son las falsas noticias. Se ha registrado una explosión de medios de comunicación masivos, medios pequeños, a través de las redes sociales, y hoy en día ocurre, doctor Alberto, un fenómeno. Muchas personas se han convertido en periodistas, todos son periodistas, todo el que tiene un teléfono es periodista, todo el mundo graba, todo el mundo opina, y se presenta un flujo de información que genera un gran daño a la sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos, por el impacto que estas noticias tienen en nuestros países. Excelente. Don Alberto, ¿qué piensas de esto? Bueno, creo que los medios están reflejando una situación vulnerable de nuestra cultura. Una cultura que está en desarrollo, que no ha logrado afirmarse como otras, la europea, por ejemplo, y necesitamos tomar definiciones muy claras. Entre ellas, cómo vamos a permitir el uso de los medios como un elemento fundamental para la democracia viva. Así que creo que es un tema vital. Claro. Señor Richard, obviamente los medios masivos responden a ciertos intereses. ¿Cree usted realmente que hoy los medios masivos de comunicación habrá algunos independientes? Quien tiene el manejo de la información tiene un acceso al poder, tiene una influencia
sobre las decisiones, sobre las motivaciones de las personas, sobre los ciudadanos. Y por supuesto que hay unos intereses detrás de cada medio de comunicación. Y desafortunadamente, como resultado de la vulnerabilidad de nuestros ciudadanos, de nuestros países, de nuestros jóvenes especialmente, los medios de comunicación se han convertido en un instrumento para influenciarlos, muchas veces a favor de cosas negativas, siempre a favor de unos intereses creados por una filosofía, por intereses políticos, por intereses económicos, y esto es una realidad para nosotros en nuestros países. ¿Qué te parece a ti, Alberto? Hablamos de medios masivos y democracia. ¿Es realmente importante la libertad de expresión para una democracia? Absolutamente importante. Sin total libre expresión no hay real democracia. Ahora, algo que Richard acaba de mencionar me hace pensar un poco sobre el pensamiento, la actitud de la gente joven. Nuestro invitado mencionó a la juventud. Es interesante el interés de la juventud por asuntos sociales. La juventud está muy interesada, por ejemplo, en justicia, en igualdad racial, en igualdad económica. Y creo que esto es lo que ha producido algunos estallidos sociales en Colombia, en Chile, en otras naciones, que ha provocado cambios que no imaginábamos en los gobiernos. Pero, ¿cómo responder a esa inquietud latente en la juventud por mejor justicia? ¿Cuál es su opinión en esto, señor Richard? Doctor Motesi, cuando estábamos en la universidad nos enseñaban que informar, el origen de la palabra es formar en, que el objetivo detrás de la comunicación era aportar para la formación. Y como ustedes lo han señalado muy bien, nuestros jóvenes en América Latina, en Colombia, en otros países, tienen una sed de justicia social, una sed de cambio, una sed de revolución hacia cosas buenas, pero infortunadamente se está formando equivocadamente, insisto, en la manipulación que se está logrando muchas veces a través de las redes sociales, de los canales y de toda esta franja de entretenimiento que se convierte también en un medio masivo de influencia para nuestros ciudadanos. Bueno, y ahora todos estos millones de nuevos micrófonos que se suman a las noticias, ¿cuál es la visión de usted sobre las redes sociales? He tenido la oportunidad de trabajar aquí en Colombia en canales de televisión importantes y a través de televisión, de radio y ahora los medios alternativos, y también en años recientes como estratega en campañas de comunicación, en temas de campañas políticas, con candidatos a la gobernación, a las alcaldías, a la presidencia de la República. Y esto nos ha permitido a través de los tiempos estudiar, analizar cuál es la incidencia de las redes sociales en las decisiones, en este caso de las campañas políticas, en las decisiones como el voto de los ciudadanos. Es impresionante, es impactante. ¿Cómo es posible a través de las redes sociales llegar con un mensaje, lograr acceder a la intención de las personas y lograr incidir en los resultados de una votación? Insisto, hay algo que nos está haciendo mucho daño, que son las falsas noticias y todas estas tendencias que se generan a través de diferentes plataformas, que son las que se convierten en el alimento de nuestros ciudadanos, de nuestra sociedad, porque permanentemente estamos vinculados a estas plataformas. Claro. ¿Y cuál es la responsabilidad, Alberto, de una iglesia que tiene las redes sociales y su accesibilidad? Y tenemos la responsabilidad también de participar con nuestra opinión, pero también con responsabilidad, ¿no? Bueno, yo he sido un comunicador toda mi vida y con todo respeto quiero decir que tengo la impresión que la iglesia se ha subido siempre al último vagón del tren.
Y cuando llegamos a la excelencia, el mundo ya llegó a la superexcelencia. Creo que necesitamos entender cómo trabajan los medios masivos. Los medios cristianos en general han trasladado el púlpito de la iglesia al medio masivo, no entendiendo que la cultura del medio es totalmente diferente. Recién Richard nos estaba hablando aún del consejo de asesores para permear la mente del auditorio frente a una contienda política. Hay que entender cómo actúa la mente del oyente o el televidente o el que está en las redes sociales para poder penetrar su mente y llenarla con Jesús. Si llevamos simplemente el púlpito de la iglesia, estamos faltando como comunicadores sociales. Wow, déjame entonces hacerte esta pregunta al pueblo cristiano, Alberto. ¿Qué le recomiendas entonces con el uso de los medios masivos y con las redes sociales específicamente? Necesitamos más personas como nuestro invitado que nos orienten. El ser pastor, y digo esto con un gran respeto y admiración por todos los intentos que se han hecho, el ser pastor no me habilita para tomar un micrófono o ir al set de televisión. Necesito prepararme, necesito entender el cómo funciona la cultura del medio. Y esto requiere de profesionalismo. Necesitamos aprender lo que otros ya han aprendido y lo están haciendo de forma muy profesional. ¿Cuál sería su recomendación, Richard, al respecto y la iglesia en las redes sociales? Hay un cantante, un artista cristiano, colombiano de Medellín, Santiago Benavides. Hay una canción que se llama Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús. Y esta primera estrofa es una respuesta a esa pregunta puntual que ustedes me formulan. Dice, si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo nos dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus enseñanzas cantarán o sus hazañas cantarán. Si nosotros no le damos testimonio, será Laura en América la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será un narcotraficante el que nos inspirará. A través de las plataformas, de los programas, de los noticieros, nos enfrentamos todos los días. Yo lo he visto como periodista, como colombiano, como ciudadano. Nos enfrentamos a una cantidad de mentiras, de ausencia absoluta y total de valores, y se convierten en el mensaje que están recibiendo los más pequeños, los jóvenes, los adolescentes, los ciudadanos, y son ellos los que están marcando la ruta cuando deberíamos ser nosotros como pueblo cristiano quienes asumiéramos el liderazgo. Yo quiero señalar aquí que considero que es cierto que en nuestros países hay personas que tienen el poder de llevar esta influencia a través de la información, tergiversada o no, a través de la política, pero es el pueblo cristiano el que tiene la autoridad. Algún día hice esa reflexión trabajando en un noticiero, en un canal de televisión en Colombia, ante la cantidad de ruido en contra y de críticas y de burlas. En algún momento pensé, es mejor quedarse callado y que todo el mundo haga, perdón la expresión, lo que quieran. Pero entendí que estamos llamados a hacer luz, a hacer sal y a hacer la diferencia y a demostrar con hechos, a demostrar con la verdad que hay un camino diferente y una manera diferente de hacer las cosas. Y ustedes saben que hay personas que están sedientas precisamente de lo que el doctor Motesi llamaba al principio una sed de justicia social, de igualdad y de transformación. Yo quiero hacerles una pregunta, especialmente a nuestro invitado, un invitado de lujo tenemos hoy. ¿Ustedes creen que el resumen del mensaje de la Biblia es solamente salvación? Porque solamente salvación ha producido, entre otras cosas, una iglesia de muy poca influencia y
se nota la ausencia de la voz profética de la iglesia en la sociedad secular. Hay otros temas, es lo único que Dios tiene para hablarnos, nuestra salvación personal, o la Biblia se ocupa de otros temas como justicia, como pobreza, como hambre, como vulnerabilidad, por ejemplo. Bien, ¿qué piensas, Richard? Absolutamente es necesario que asumamos nuestro papel. Creo que nos encerramos en algún momento en una burbuja y muchas veces nuestros templos se convirtieron en centros de entretenimiento muy buenos. Es muy delicioso estar en este ambiente, pero nos alejamos de las necesidades reales de las personas, de la necesidad real del ciudadano de resolverle su problema económico, su problema social, su problema laboral, su problema psicológico. Y nos encerramos en algunos temas que por supuesto son la esencia del Evangelio de Cristo, pero también la esencia del Evangelio de Cristo es llevar transformación con cambio y utilizando todos estos instrumentos. Coincido con ustedes que nos subimos tarde al tren de todo el desarrollo, de todo lo que esto significa, y deberíamos tener más medios de comunicación, no el medio de comunicación, entre comillas, cristiano o evangélico o espiritual, no, deberíamos tener revistas con periodistas profesionales que sigan respetando los valores, los principios, que sean testimonio de la verdad, de credibilidad, y que de esa manera también se logre una influencia. Necesitamos periódicos, portales de noticias, toda esta franja de entretenimiento que existe en las redes sociales, y deberíamos estar ahí. Por el contrario, creo que cedimos ese espacio, en algún momento nos cansamos. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y muchas veces nosotros también caemos y corremos ese riesgo de enfriarnos y decir que todo el mundo tome la decisión que quiere y nosotros vamos a continuar acá en nuestros servicios, tranquilos, esperando la venida de Cristo, pero no, estamos llamados a ser testigos a través de todas estas herramientas y de todos estos talentos que Dios ha puesto en nuestras manos y que un día va a demandar de nosotros por qué no hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Entonces tendríamos que analizar, Alberto, Richard, ¿por qué es que la iglesia está llegando tarde? Ya lo mencionó Alberto, ahora lo vuelve a mencionar Richard. Si la iglesia está llegando tarde al último vagón, ¿qué nos atrasó, don Alberto? ¿Nos estábamos peinando? ¿Nos estábamos en oración? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos llegando tarde a las cosas de tanta importancia como los medios masivos de comunicación? Bueno, mi convicción, no sé lo que piensa Richards, es que nos hemos convertido en súper espiritualistas. Yo soy una persona espiritual, yo creo en la vida espiritual intensa, yo creo en una relación con el Espíritu Santo diaria y constante, pero de allí al espiritualismo hay un largo camino. Y nos hemos encerrado en nuestra burbuja espiritual sin darnos cuenta que tenemos que ser la sal y la luz donde está la tiniebla. Yo lo pongo de esta manera, con una ilustración un poco simple, pero me imagino a dos diablitos de poca monta, el domingo por la mañana recorriendo algunos auditorios de iglesias, poniendo el oído en la puerta y escuchando lo que está pasando adentro, y luego de escuchar, frotándose las manos y diciéndose el uno al otro: qué bueno que sigan tan espirituales, que permanezcan así encerrados, porque cuando salen de su burbuja espiritual nos hacen un desastre a nosotros. Creo que nos hemos espiritualizado tanto que hemos hecho de la iglesia un convento evangélico, y la iglesia es simplemente un lugar para prepararnos. La vida cristiana hay que brillarla afuera, donde está la tiniebla. Bien, no quiero irme sin hacerles esta última pregunta. Hay muchos medios de comunicación cristianos ahora, están saliendo por todos lados.
¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos reforzar? ¿Qué debemos hacer para tener más influencia como medios masivos cristianos, Richard? Esa es una buena noticia. Hay también una explosión alrededor de alcanzar a los ciudadanos, a la gente a través de las diferentes plataformas. Y ya se han creado portales, hay gente que está haciendo un ejercicio, hay profesionales de la comunicación que están trabajando en esta área y lo están haciendo con gran esfuerzo. Creo que necesitamos hacer una diferenciación o cambiar el concepto de esa diferenciación de la que hablaba ahora usted precisamente, doctor Motesi. Hemos dividido nuestras acciones en espirituales y no espirituales o seculares. Lo que nosotros hacemos debe ser espiritual siempre. Cuando nos paramos frente a una cámara de televisión, cuando tenemos un micrófono, cuando estamos haciendo este trabajo, en el caso de los medios de comunicación, estamos agradando a Dios a través de este trabajo, a través de estas acciones. Y cuando, en el caso de los profesores, cuando están dando una clase, están agradando a Dios y están transmitiendo el evangelio a través de esa labor. Y cuando hacemos el trabajo en el cual Dios nos ha puesto, sea un panadero, un campesino, un agricultor, un político, desde su campo de acción tiene que agradar a Dios, y en el momento que agradamos a Dios estamos siendo espirituales. Lo que no podemos seguir haciendo es trabajar en el caso de los medios de comunicación, y ahora que están surgiendo nuevas herramientas y surgen también noticieros, portales, páginas web, no podemos clasificarnos solamente como espirituales y tener ese rótulo, y aquí vamos a hablar de la salvación. Tenemos que llegarle a muchas personas que están necesitadas, están ávidas de escuchar la verdad a través de estas herramientas, y cuando lo hacemos bien, sin el sello, sin necesidad de llevar el sello, entre comillas y con todo respeto evangélico, si lo hacemos bien, ese es un trabajo espiritual. Estamos cumpliendo con la voluntad de nuestro Padre y estamos siendo agradables delante de Él. Bien, pues bastante tarea para hacer, don Alberto. ¿Con qué pensamiento nos dejas? Me encanta la definición de Richards. No hay tal cosa como separar lo secular de lo espiritual. Todo debemos hacerlo en función del reino de Dios. Por cierto, cumple ya 40 y pico de años, don Alberto, con el programa de radio, y siempre buscando la excelencia, así que felicidades también, don Alberto, por eso, y adelante, sigue el programa de radio y televisión adelante. Gracias, Richard, nos atropelló el tiempo, queremos agradecerte y comprometerte para que regreses a hacer una segunda edición con nosotros, ¿te parece? Encantado, por supuesto. Perfecto, vamos a estar con Richard en una edición más. Gracias, Richard. Un abrazo hasta Colombia. Vamos a un pensamiento final de don Alberto Motesi. Recuerde, esto es controversial. Los cristianos decimos ser la voz de Dios en el mundo. ¿Lo seremos realmente? Somos la voz de Dios cuando solo hablamos de salvación. Eso es todo el consejo de Dios. No me cabe la menor duda que Dios, por ejemplo, aborrece la injusticia. Encontré 40 ocasiones en el Nuevo Testamento cuando Jesús les habla muy fuerte a los poderosos. También Él habló muy fuerte a favor de los más vulnerables. Los medios masivos son nuestra mejor oportunidad para decirle a nuestras naciones lo que hay en el corazón de Dios: justicia, compasión, perdón, restauración, veracidad y, por supuesto, salvación. Usemos los medios con profesionalismo, con excelencia y con autoridad. Las alarmas están sonando. Evidentemente, el mundo está en crisis. Sin embargo, si tomamos el camino correcto, hay esperanza para ti, para tu familia y para tu nación. Repensando el futuro,
lo escribí con el corazón ardiendo en esperanza. No te lo pierdas por nada del mundo.